nosotros tenemos que ver, el corazón va a funcionar como un motor. Entonces, para eso es en la primera clase lo que hemos hablado de la fibra muscular cardíaca, hemos hablado del calcio y cómo el calcio, uniéndose a la actina con la miosina, se produce la contracción. Y hemos visto también de que el calcio a nivel de las arterias, ya esa es otra cosa, a nivel de arterias, el calcio también tiene que ver con el tono vasomotor. Las arterias se abren o se cierran, vasoconstricción y vasorelajación. Entonces, en la primera clase lo que hemos hablado es esto, de la presencia del calcio y cómo el calcio participa en los fenómenos de contracción del músculo cardíaco y también a nivel de la pared muscular de las arterias. ¿No? Eso hemos hecho en la primera clase y ahí tratábamos de ver las propiedades que tiene el corazón como función de motor. La ley de Frank-Starling, como cuando la sangre sale hay otra ley, que es la ley de ¿quién? De Laplace. Entonces hemos hablado de la parte muscular, de la parte motora del corazón y también el tono vasomotor de las arterias, donde el calcio participa en la vasoconstricción o en la vasodilatación. ¿No? Eso es lo que hemos hecho. En la segunda parte, en la segunda clase, lo que hemos hablado es este fenómeno de contracción, este fenómeno de relajación, va a generar a nivel del músculo cardíaco que sucedan una serie de fenómenos que están incluidos bajo el término de ciclo cardíaco. Y por eso hemos hablado de lo que es la sístole, lo que es la diástole del ventrículo. Pero esta función cardíaca de sístole, de relajación, en donde el calcio va a estar participando, obedece a un determinado tipo de orden. Y la orden inicial para que todo este corazón funcione, ¿cuál es? La orden eléctrica. Entonces yo lo primero que tengo que ver es que por encima de mi función cardíaca yo tengo un sistema eléctrico que es el que va a hacer que este motor funcione. Ese sistema eléctrico está a cargo de un sistema que se llama el sistema nodal. Ayer ya vimos algo del nodo sinusal, del nodo AB, bueno. Entonces lo que nosotros hemos establecido en la segunda clase es el ciclo cardíaco, pero que sigue una secuencia. Primero hay una orden eléctrica que genera un cambio mecánico de contracción o de relajación, y como consecuencia de esta contracción o relajación se van a generar gradientes de presión, o sea, un fenómeno hemodinámico. Y finalmente vamos a tener que en determinado momento se cierran las válvulas y vamos a tener fenómenos sonoros. Entonces, eso es lo que hicimos en esa clase. ¿Estamos? Por otro lado, el día de ahí, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos evaluado la parte eléctrica. Hemos establecido las características o las propiedades eléctricas del corazón. Ya hemos estudiado el calcio, la contracción, los fenómenos sistólicos, diastólicos, el ciclo cardíaco. Pero lo que hemos hecho ayer es ver la parte eléctrica del corazón. Y para entender la parte eléctrica hemos visto ciertas propiedades. Una es que el corazón funciona automáticamente, con influencia del sistema vegetativo, porque todo está regulado por el sistema vegetativo, pero si yo corto todos los nervios y saco el corazón sigue latiendo por su propiedad de automatismo. Entonces lo que hemos visto es el automatismo, que es una propiedad eléctrica del corazón. ¿Estamos? Es una propiedad de la parte eléctrica. Ese automatismo permite de que este corazón funcione bajo las órdenes de ¿quién? Del nodo sinusal. Primero va el nodo sinusal, después va el nodo aurículo-ventricular, y si los dos fallan, para evitar el paro cardíaco, hasta el mismo músculo puede contraerse, puede generar la orden eléctrica del mismo corazón. A eso es lo que se denomina nosotros el vasomotropismo. Entonces hemos visto el automatismo y hemos visto el vasomotropismo, que es la capacidad
de que ese corazón, de que ese nodo sinusal, de ese nodo AB o el músculo, es el que comanda el corazón. Y fundamentalmente, la capacidad de comandar el corazón, cuando vemos el potencial de acción, depende de qué fase. ¿Qué fase es el que determina que ya el corazón empiece a despolarizarse? La fase 4, pues es lo que hemos hablado, del potencial de acción. Hemos hablado de la fase 4. La fase 4, donde interviene la bomba sodio-potasio, en el músculo cardíaco no tiene pendiente, porque no hay canales IF. Por lo tanto, el músculo cardíaco, si tiene que comandar el corazón, él tiene que subir desde menos 90, ¿hasta cuánto? Hasta menos, en el ejemplo de nosotros, menos 70 milivoltios. Entonces le cuesta trabajo al músculo cardíaco alcanzar esto. Pero puede alcanzarlo, sí, pero lo va a alcanzar en forma más lenta, porque le demora alcanzar de 90 a 70. Entonces cuando el músculo cardíaco comanda el corazón porque ha fallado el sistema eléctrico, ¿lo hace a qué frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? De 20 a 40 latidos por minuto. En cambio, el nodo sinusal tiene la capacidad de que esa fase 4, gracias a unos canales que se llaman IF, que poco a poco le van ingresando el sodio a la célula sin que ésta todavía se despolarice, poco a poco lo que estamos haciendo es de que ese nodo sinusal, su fase 4, lo va acercando al umbral. Entonces, el nodo sinusal, gracias a los canales IF, que tienen buena cantidad, se ubica cerca a su umbral. El nodo AB también tiene canales IF, pero tiene menos, y lo va ubicando a algo más lejos. Y el músculo cardíaco, que no tiene canales IF, pues tiene una pendiente 0, no hay pendiente. Entonces, si yo le digo al nodo sinusal, al nodo AB y al músculo cardíaco, actívense. ¿Quién va a llegar primero al umbral? El nodo sinusal. Y es el que toma el comando a una frecuencia de 60 a 99 latidos por minuto. Cuando el nodo sinusal falla, pues entrará el nodo AB, más lento, 40 a 60. Y si los dos fallan, entra el músculo, pero todavía mucho más lento, de 20 a 40 latidos por minuto, porque le cuesta trabajo alcanzar el umbral. Entonces, esa es la propiedad del vagotropismo. Y dependiendo de la capacidad de despolarizarse, lógicamente vamos a tener una frecuencia cardíaca, que es la propiedad del cronotropismo. El cronotropismo. ¿Estamos? Entonces ya vemos el automatismo, la excitabilidad o vagotropismo, vemos el cronotropismo. Y dentro de estas funciones, el corazón también tiene que conducirlo desde el nodo sinusal hasta la última fibra del ventrículo. Y esa propiedad de conducción se denomina, ¿qué se denomina? El dromotropismo. El dromotropismo es la distribución de esa orden que va avanzando a través del corazón desde el nodo sinusal hasta llegar al ventrículo. Entonces, todas estas son propiedades ¿de quién? Del músculo cardíaco. El vagotropismo es del músculo cardíaco, el automatismo es del músculo cardíaco. No, estamos hablando fundamentalmente de la parte eléctrica, estamos hablando del nodo sinusal fundamentalmente y de su capacidad de generar ¿qué cosa? Una respuesta mecánica. Entonces debe haber un acoplamiento, y eso es lo que les puse ayer, un acoplamiento entre la actividad eléctrica y la actividad mecánica. Primero debe ir el potencial de acción en el nodo sinusal y eso va a generar una respuesta mecánica. Ese es un acoplamiento entre la actividad eléctrica y la actividad mecánica. Eso es lo que hemos hecho ayer. Hemos estado viendo la actividad eléctrica y sus propiedades. Y hemos estudiado la parte mecánica, la contracción, la sístole o la diástole. Y por cuestiones de distribución del tiempo,
usamos en la segunda clase, en la segunda parte, para hablar de la presión arterial. La presión arterial está viendo a la parte de las arterias, que después vamos a estudiar en la siguiente clase cómo la sangre circula por las arterias. Esos son los fenómenos hemodinámicos. La hemodinámica, que estudia el flujo sanguíneo. Y finalmente, estudiando el flujo sanguíneo, vamos a evaluar la circulación. Vamos a hablar la circulación. Entonces, integramos los fenómenos, porque recuerden que este es el aparato cardiovascular. Parte cardíaca, pero la parte también vascular. Así es como tenemos diseñado el curso. Por eso no se pierda y no vayan a confundir. Ayer hemos hablado de la parte eléctrica, hoy día vamos a seguir hablando de la parte eléctrica, cómo se toma y cómo se registra y las bases de un electrocardiograma. Vamos a seguir hablando de la parte eléctrica. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado de la parte mecánica en la primera y en la segunda clase. ¿Estamos? Y pusimos ayer también algo de las fibras. Hay dos tipos de fibra. Hay una fibra que se denominan rápidas y hay otras fibras que son más lentas. No se refieren al umbral. El músculo contráctil tiene una fase cero que bruscamente, rápidamente sube. Todo lo que es músculo tiene esa propiedad. No estamos hablando del umbral, estamos hablando qué tan rápido se llega al más 25. Entonces son fibras rápidas. En cambio, el nodo sinusal, el nodo AB, ellos tienen esa fase cero más lenta. No estamos hablando del umbral, no se confundan. El que alcanza más rápido el umbral es el nodo sinusal. Lo de lento se refiere a cómo sube, cómo ingresa el sodio. ¿Estamos? Y recuerden que el sodio tiene unos canales IF que le permite ingresar al sodio, no rápido, le permite ingresar lento, pero ingresa. Esos canales IF no los tiene el músculo y ellos tienen lo que se llaman los canales rápidos de sodio. El nodo sinusal tiene más bien canales IF, que permite que entre el sodio, pero no rápido. Entonces no confunda lo que es el umbral de despolarización, quién llega más rápido al umbral en relación a estos canales IF o a los canales rápidos de sodio. Muy diferente a lo que se hablan de fibras rápidas y fibras lentas, que ya tienen que ver con el ingreso del sodio. Entonces no se vayan a confundir porque son dos conceptos diferentes. Entonces lo que vamos a ver ahora es ya las bases de del electrocardiograma. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a seguir viendo, a evaluar